Bueno, hola a todos, esto es Valentina Ibarra, Life Trainer. Qué rico continuar con este contenido tan valioso que hemos venido desarrollando desde hace algún tiempo. Y bueno, la idea es poder tocar un tema muy interesante, del cual en muchas ocasiones les he mencionado en contenidos anteriores, que va ligado a todo el tema de la inflamación. La inflamación es un concepto que todos deberíamos de entender, todos deberíamos de dominar, porque hace alusión a lo que es la salud integrativa y lo que podríamos denominar el punto focal de la gran mayoría también de malestares, enfermedades, desequilibrios que enfrentamos. Hay dos conceptos que hoy les quiero explicar, y antes de dar esos tips nutricionales que tanto me encanta compartirles a ustedes, quiero que hablemos sobre un poquito lo que es la inflamación aguda y la inflamación crónica. La inflamación aguda es un mecanismo de defensa del mismo organismo a una respuesta externa, a esos agentes externos que muchas veces podemos padecer, por ejemplo, una herida, si nos afectamos, por ejemplo, el tobillo por algún mal movimiento o algún efecto también patógeno del mismo ambiente, pues la respuesta normal del organismo es precisamente presentar una inflamación, que en este caso podríamos denominar como una inflamación aguda, una inflamación que podríamos decir es saludable, ¿sí? O por ejemplo, cuando nos da una gripa, algún virus, es una respuesta normal del organismo a ese tipo de situaciones. Pero hay otro panorama que es el más preocupante y que muchas veces eludimos, muchas veces dejamos a un lado, se nos olvida que hay personas que pueden estar padeciendo una inflamación silenciosa, ese arroz en bajo que podríamos denominar como una inflamación crónica. La pregunta inherente o la pregunta lógica es preguntarnos, bueno, ¿cómo podríamos detectar esa inflamación crónica? ¿Sí? ¿Cómo me puedo dar yo cuenta que estoy padeciendo algún tipo de inflamación? Eso es algo muy importante de entender, y es un concepto que igual, o más bien es un tema que abordaremos en otro podcast para no extendernos mucho, pero lo más importante es comprender que muchas veces podemos estar inflamados y no nos damos cuenta. ¿Qué es la inflamación crónica? Básicamente podríamos decir que la inflamación crónica son esos efectos o esas situaciones en donde sencillamente presentamos o estamos padeciendo un panorama que casi la gran mayoría de personas no saben que tienen, pero está, y es cuando tenemos un intestino permeable. Si de pronto ustedes escuchan bulla, es porque estamos en una locación espectacular, estamos en el Hotel Spiwak, para que ustedes vean. Es un lugar bellísimo de la ciudad de Cali. Tenemos la Zarzuela, nuestro restaurante, aquí aprovecho en hacer una pequeña cuña. Pero bueno, volviendo a retomar, muchos padecen algo que se llama intestino permeable. Y es aquí donde está realmente el peligro. Básicamente, cuando hablamos de ese intestino permeable, es cuando nuestro intestino está como con poros, poroseado. ¿Qué sucede cuando el intestino está permeable o ese intestino está afectado o está enfermo? Nosotros podríamos decir que la gran mayoría estamos, o bueno, podríamos decir no, estamos conformados por bacterias. Por una célula de nuestro cuerpo tenemos 10 bacterias. Ahora imagínense la gran cantidad de bacterias que tenemos. La pregunta es, ¿cuáles son esos huéspedes, los buenos o los malos? Entonces, suponiendo el panorama crítico de que tengamos bacterias putrefactivas o bacterias dañinas en nuestro cuerpo por malos hábitos alimenticios o un mal estilo de vida, ¿sí? Esas bacterias lo que va a pasar es que van a cruzar ese intestino, y eso es lo que se llama translocación bacteriana. ¿Qué pasa con eso? Pues sencillamente la respuesta va a ser una inflamación. Ahora, cuando nuestro intestino está mal, cuando nuestro intestino está padeciendo, está gritando que aquí hay algo que está marchando mal, que aquí algo está pasando y que no es normal, que hay un desequilibrio, esto puede ocasionar daños en nuestro sistema nervioso. Hay una frase común que les quiero compartir para ya ir cerrando, y ya entramos a hablar un poquito sobre esos tips nutricionales para revertir ese problema de la inflamación crónica.
Y es que tu sistema inmunológico depende de la calidad de las bacterias que habitan en ti. Hay un tema que luego abordaremos y que ahora en este momento se me ocurre que lo podríamos abordar en su momento, y son esos estados, por ejemplo, incluso de depresión. Muchas personas sufren de depresión y la gran mayoría de personas no saben que la depresión está ligada a la salud intestinal. Recuerda que tu sistema nervioso va a funcionar de acuerdo a cómo funcione tu intestino. Entonces hablemos un poquito de esos tips. ¿Qué alimentos podríamos añadir en nuestro esquema nutricional? Son muchos, ya hemos hablado, incluso los invito a que escuchen nuestros podcasts anteriores, ese contenido que hemos venido compartiendo anteriormente de alimentos, superalimentos, que son esos alimentos que tienen un gran aporte nutricional para nosotros como seres humanos. Pero hoy quiero enfatizar en unos alimentos que también poseen una gran cantidad y una concentración altísima de antioxidantes, y son las especias. El consumo, por ejemplo, de tomillo, de perejil, de romero, el consumo incluso de orégano. El orégano es una de las especias más fenomenales, más antiinflamatorias, que nos van a ayudar precisamente a esa salud intestinal. ¿Por qué? Porque el orégano tiene algo que se llama carvacrol. Por eso es tan importante darle peso a la alimentación. Recuerda que la alimentación solamente es un punto de esos tips que ya iremos poco a poco ahondando y que ya creo que en contenidos también anteriores hemos venido abordando, pero recuerda que la alimentación juega un papel importantísimo para nuestra salud y nuestra vitalidad. Les mando un beso y un abrazo. Síganme con más contenidos en Valentina Ibarra, Life Trainer.